noches, ¿qué tal? Bienvenidos a la tertulia un día más. Hablamos hoy de coronavirus. Es la última tertulia que ofrecemos en este año 2021. De ahí que el tema elegido haya sido ese, un tema muy presente durante todo el año, y queríamos despedir este programa pues de esa manera, hablando de coronavirus, de nuevos avances, de detalles que quizás nunca hayamos escuchado antes, y también un poco de la visión de futuro sobre esta enfermedad. Para ello me acompañan hoy Juan Antonio Pineda, él es virólogo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rocío. También tengo por aquí a Pedro Madroñal, él es enfermero. Muy buenas. Y también a Eva María López, ella es directora de la residencia de mayores Reif de Alcalá de Guadaira, ¿verdad? Muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues ya saben todos ustedes que precisamente las residencias de ancianos eran una zona que también era muy afectada durante toda la pandemia. La situación ya, pues gracias a los avances, parece que está mejorando, y sobre ello nos va a hablar Eva. Una situación bastante mejor, ¿verdad? Sí, ahora mismo estamos desde Reif Guadaira pues trabajando por que los usuarios lleven una vida lo más normalizada posible. Ya la tercera pauta de la vacuna está puesta ya tanto para usuarios como para trabajadores, y con muchas medidas de prevención y de control de síntomas. Y bueno, una evolución que se ha notado con el paso de los meses, ¿verdad? Una evolución que ahora permite pues una cierta estabilidad y estar viviendo en la residencia, tanto trabajadores como usuarios, pues una vida ya más normalizada, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo estamos con plenas actividades de Navidad, y bueno, sí es verdad que las medidas que hay actualmente nos obligan un poco a sectorizar el centro, pero las actividades siguen siendo las mismas. Las visitas controladas, pero hay visitas en los centros, y los usuarios pues llevan una vida de lo más navideña ahora mismo. Muy bien. También, bueno, pues hacer referencia a la variante Omicron, una variante muy predominante actualmente en toda la sociedad, en diferentes países. En España, pues los casos siguen aumentando sobre esta variante, y vamos a conocer un poquito más, Juan Antonio, sobre esta variante en concreto, porque ¿de dónde surgen? Hemos hablado en ocasiones de Alfa, hemos hablado de Delta, ahora toca Omicron, ¿no? ¿De dónde surgen todas estas variantes? Bueno, todos los virus tienen, especialmente los virus ARN, como es el caso de coronavirus, tienen una enorme capacidad para mutar, para cambiar. Entonces, cuando se produce un determinado número de mutantes, se habla de una nueva variante, es decir, es un virus que en su estirpe es igual que el virus original, pero que ha experimentado una serie de cambios en su ácido nucleico que hacen que sea diferente y que pueda tener un comportamiento diferente en algunos aspectos. ¿Cómo se identifican? Bueno, pues normalmente nosotros lo que hacemos cuando tenemos un aislamiento es lo que se llama secuenciar el virus. Secuenciar el virus significa leer toda la cadena de ARN que tiene, y cuando vemos que cambia y que tiene unas determinadas características de esa cadena de ARN, le asignamos una categoría, alfa, beta, delta, la que proceda. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Porque ninguna es igual, y no. Cada nueva que se presenta parece más virulenta y más... Quizás, ¿no? No exactamente. ¿O es lo que nos hacen transmitir? No exactamente. La más virulenta de todas probablemente haya sido alfa. Luego Delta era mucho más transmisible y más o menos igual de virulenta. Omicron todavía no lo sabemos bien. Sabemos que es mucho más transmisible, eso con seguridad. En cuanto a virulencia tenemos algunas dudas, y el gran problema que pueden experimentar es que cambie tanto el virus, haya tantas mutaciones, que no sea reconocido por los anticuerpos que se forman, o bien por haber tenido la enfermedad, o bien por haberse administrado la vacuna. Eso se llama escape a vacunas. Hasta ahora no ha habido ninguna que escape a vacunas. Delta es verdad que respondía peor a algunas vacunas, como por ejemplo AstraZeneca, pero Omicron todavía no lo sabemos, es el mayor temor que tenemos. Una investigación constante, por tanto, ¿verdad? Prácticamente a diario, por horas. Continua, con una generación de datos prácticamente continuas y aprendiendo cosas nuevas cada día de este virus, que nos da una sorpresa detrás de otra. Todo parece indicar que podría haber también nuevas variantes, ¿no?, en un futuro. Sí, con seguridad. El virus va a seguir mutando, ya lo hemos visto, tenemos me parece que del orden de 15, 18 variantes más o menos,
y seguirán surgiendo porque esta es la forma de evolucionar de los virus. Según tengo anotado por aquí, el riesgo de transmisión doméstica a partir de una persona infectada con Omicron es 3 veces mayor que el de un infectado por Delta, por ejemplo, para hacer esa comparación. 3 veces, incluso un poco más. Es considerablemente mayor que el de Delta, que recuerdo que ya era más transmisible que Alfa. Es una variante tremendamente transmisible, con una capacidad de generar muchísimos casos muy importante. Afortunadamente todavía no es la variante predominante en España. En España la estamos viendo aproximadamente en el 10% de los casos, pero esto va más. En el caso del personal sanitario, Pedro, ¿cómo afrontáis, ¿no?, esta nueva situación, estas nuevas variantes que llegan y también pues qué información se le traslada a los pacientes? Bueno, en primer lugar nosotros lo que hacemos es escuchar a los especialistas, ¿no? Ellos nos trasladan la información. Me parece bastante interesante lo que habla el doctor Pineda alrededor de las distintas mutaciones, la transmisibilidad que tiene en este caso la nueva variante Omicron, que aún creo que todavía no tenemos los datos suficientes para poder, o sea que hay que ser muy prudente a la hora de arrojar ciertos datos, porque la mayoría de esas transmisiones han sido en países donde no hay vacunación. Sí nos han venido muchos pacientes que son viajeros, con lo que son gente que normalmente tiene mucha conexión con otras personas, ¿no? Con lo que todavía no tenemos una base cuando llegue a las personas como por ejemplo las que están en las residencias de ancianos, qué es lo que va a pasar, cómo se va a comportar ahí esta nueva variante, y no solamente la transmisibilidad sino la virulencia y cuál puede ser los efectos de esta variante. Nosotros, pues como cualquier ciudadano, intentando estar lo más informado posible y luego pues cumpliendo la normativa que las autoridades sanitarias pues van dictando a las empresas sanitarias, y bueno, intentando trasladar a los pacientes cierta tranquilidad, pero también, por supuesto, toda la intención a la hora de intentar cambiar el rumbo de esta nueva ola, que ya yo en el camino hacia aquí he visto decenas de coches en el centro de alto rendimiento de Mairena y El Viso. O sea, otra vez estamos con las colas de coches para ciudadanos hacerse las pruebas, tanto por contactos directos como por sintomatología, que sí que las hay. Y parece que en estas fiestas, justo en las Navidades, no son la mejor época para mantener ciertas normas de conducta, pero que estamos obligados por salud pública a intentar disminuir la probabilidad de contagio, pues, tomando las medidas que ya sabemos que sirven además para todas las cepas, para todas las variantes del virus, que son la mascarilla, intentar disminuir el contacto entre personas, hacerlo el máximo tiempo al aire libre, vigilar la ventilación de los sitios cerrados y intentar pues disminuir al máximo las probabilidades de que seamos tanto pacientes de esta enfermedad como vectores de transmisión para otras personas. En referencia a esas largas colas que comentas en el CARE, lo cierto es que pues en estos últimos días sigue aumentando la tasa de incidencia tanto en El Viso, Mairena, Carmona y también Alcalá de Guadaira, los 4 municipios de la comarca, tasas que superan los 100 casos por 100.000 habitantes, incluso en el caso de Mairena del Alcor, por ejemplo, incluso ya la tasa de los 200 casos por 100.000 habitantes. ¿Puede deberse esta incidencia tan alta también a un poco la libertad que ya tenemos, a que las medidas están un poco más relajadas, que desde los diferentes organismos pues ahora mismo existe prácticamente total libertad? Sí, también porque a diario tenemos mensajes contradictorios, ¿no? Por un lado están las autoridades sanitarias, los investigadores que nos dicen que hay que tomar medidas desde ya, una vez que empieza la ola a tomar forma hay que tomar las medidas, mientras hay otros aspectos sociales, económicos, que se intentan salvaguardar también y que provocan que nos manden mensajes distintos, ¿no? Es verdad que si tomásemos las medidas sanitarias pararíamos
seguro en un porcentaje mucho más alto esa transmisión del virus, pero también pararíamos un poco la reactivación económica y social que también necesita el país, ¿no? Entonces, ahí no, en esa balanza estamos, jugándonos un poco la salud pública y a ver cómo somos capaces de intentar que una no pese mucho más que la otra. Hay cierta normalidad porque no hay una presión hospitalaria importante que nos indique que a día de hoy tengamos que tomar medidas mucho más drásticas, pero eso no quita que el sentido común, ¿no?, de todos los ciudadanos intente que paremos un poco el porcentaje de contagiados. Hay ciertas también formas de situarse frente a esta ola, ¿no? Porque hay también muchas personas que, aun teniendo síntomas o aun teniendo contactos directos, no están acudiendo a los centros de diagnóstico simplemente porque no pueden parar de trabajar, porque como ya el porcentaje es tan alto en personas que lo pasan de forma leve, pues creen que no deben de resguardarse ni de aislarse en casa, con lo que estamos en un momento muy complicado porque podemos encontrarnos dentro de un tsunami de infectados que a mayor transmisibilidad, desde luego sabemos que mayor número de hospitalizados, a mayor número de hospitalizados, mayor riesgo de muerte. Eso es matemático. ¿Existe, por tanto, una cierta relajación? ¿Se ha perdido el miedo al virus? Bueno, yo creo que en parte sí, no hay más que ir por la calle y ver cómo los bares están llenos. Nosotros estamos grabando sin mascarilla, deberíamos utilizarla. La gente ha perdido mucho el miedo al virus, mucho. Y evidentemente en esa razón está una gran parte de la base del crecimiento actual. Aun cuando hay que ser muy modestos y reconocer que este virus todavía hay muchas cosas que no sabemos. Porque mira, en septiembre el grado de vacunación era similar al actual, un poco menor, pero no mucho menor. La utilización de mascarilla era similar a la actual y la limitación de la movilidad era escasa por aquel entonces. Y sin embargo, se controló la ola anterior. Y en una circunstancia muy parecida, estamos teniendo una nueva ola de la variante Delta, es decir, la antigua. Entonces, hay que reconocer que del virus tenemos que aprender muchas causas todavía y no sabemos exactamente por qué se van produciendo las olas, ¿no? Pero evidentemente, en la transmisión actual está jugando un papel muy importante el que hemos de alguna forma perdido mucho el miedo a la enfermedad. ¿Sí? Yo quería también hacer un par de matizaciones a lo que ha dicho Pedro. Lo único que tenemos claro de Ómicron es que se transmite más de 3 veces más que la otra. No tenemos otras cosas claras. No sabemos si es más patógena o no. No sabemos en qué medida se va a escapar a las vacunas. No lo tenemos claro, pero que es más transmisible, eso es totalmente seguro. Y efectivamente no tenemos presión hospitalaria o no tenemos mucha presión hospitalaria actualmente en Andalucía y en Sevilla. En Barcelona hay UCIs abiertas, UCIs extras abiertas, y en el País Vasco y en Navarra también. Al final, un número de casos muy importante, aunque sean relativamente pocos los graves, pero si son muchos los casos que hay, termina saturando a los hospitales, claro. ¿Se deberían de implantar, por tanto, medidas más estrictas? ¿O cuál es la solución? Es que eso es muy difícil, eso lo ha planteado perfectamente Pedro. Tenemos una balanza, que jugar con una balanza en la que tenemos la necesidad de abortar una ola, y eso supone medidas estrictas, versus una sociedad que necesita socialmente, económicamente y humanamente salir de esta situación. Yo no sé hasta qué punto es posible no tener 2 navidades seguidas, no digo ya económicamente, sino desde el punto de vista social y antropológico, ¿no? Yo creo que es un tema, yo personalmente no sé cómo resolverlo, pero que tiene que ser jugando con esa balanza y sin que se incline mucho ninguno de los 2 platillos en lugar del otro.
Conocemos las medidas, la responsabilidad individual también es muy importante. Gran parte de la población ya está vacunada, no sé si también de ahí esa pérdida al miedo a infectarse, ¿no? Parece que una vez que uno se vacuna ya está libre, no se va a infectar y realmente no es así. Algo que exactamente, que ya todo el mundo debería de saber que la vacuna no hace que no te infecte y además no hace que no contagies tú a otras personas, porque hemos perdido también el miedo de contagiar a nuestros seres queridos, ¿no? Sobre todo aquellos que son más vulnerables o que están en una situación de salud peor, ¿no? Que son las personas que tienen un pronóstico más complicado. La vacunación, lo que sabemos hasta ahora y con las variantes que tenemos hasta ahora del coronavirus, lo que sí sabemos es que está haciendo que la enfermedad, la patología se viva de una manera más leve, ¿no? Y que creo que también hay algunos estudios en que incluso la transmisibilidad en las personas vacunadas también es menor. Pero eso desde luego no quita que no ni que la padezca la enfermedad, ni que reinfectes, ni que tenemos casos, no sé si familiares o amigos que se han infectado hasta 3 veces, ¿no? Con la misma cepa incluso, o sea que estamos todavía, tenemos que ser extremadamente prudentes. Yo en mi caso todavía más, porque no soy ningún experto en la materia, y tenemos que mandar mensajes pues de tomar las medidas que sí sabemos que funcionan e intentar bajar esas probabilidades entre todos de contagiarnos y de contagiar. La vacunación, ya hay personas a partir de los 60, yo creo que ya está vacunado hasta el 90 y tantos %, o sea que ya hay tercera dosis. Los sanitarios también la tenemos puesta en la tercera dosis. Estamos empezando, ya se ha empezado la semana pasada a vacunar a los niños hasta los 12 años, de 5 a 12 años, o sea que hay un porcentaje de la población muy alto con la vacunación. Sin embargo, vemos cómo en las puertas del CARES siguen los coches esperando que se le diagnostique de esta infección. O sea que la vacuna en ningún caso te va a prevenir de contagiarte. Lo que sí parece, y eso sí está claro, es que al menos en las variantes que tenemos estudiadas, que la enfermedad pues tiene un proceso bastante más leve. En el caso de las residencias de ancianos, Eva María, bueno, pues precisamente era uno de los espacios a los que llegaba esta vacunación, ¿no? Estas vacunas en primer lugar. También era un momento, ¿no?, que se vivía con mucha euforia, con alegría, el estar dispuesto también cada uno de los usuarios, ¿no?, a poner su brazo y decir, mira, yo quiero ser vacunado. Sí, la verdad es que fue un soplo de aire fresco porque después de ver en la televisión cómo otros centros se contagiaban y había muchos muertos y bueno, las residencias hemos estado en los medios de comunicación y parecía que todo lo hacíamos mal, pero bueno, nos ha afectado de esta forma. El llegar la vacuna fue respirar, ¿no? Y bueno, y cuando se ha visto que efectivamente eso ha dado sus frutos, que la incidencia había sido menos, que los usuarios que se contagiaban no llevaban al término que anteriormente, pues la verdad es que para nosotros ha sido muy beneficioso. Tanto para los familiares también, porque bueno, ellos tenían la incertidumbre de que no sabían lo que estaba pasando dentro de los centros. Ahora ya con la tercera dosis, bueno, pues parece ser que este recordatorio nos debe de servir también para esta ola que estamos viviendo ahora mismo. Un soplo de aire fresco, ¿no? También una situación que permitía pues una cierta relajación, pero siempre cumpliendo con las medidas que, a pesar de que había muchos fallecidos, muchos contagios en residencias de ancianos, siempre habéis aplicado estrictamente esas medidas. Lo que no se sabe es por qué realmente. Nosotros no nos hemos podido relajar, no nos hemos relajado, hemos ido aprendiendo con el día a día, con las nuevas normativas que nos han ido llegando, adaptándonos. El centro se ha tenido que adaptar, no es lo mismo un centro ahora mismo que hace 2 años, ¿vale? En cuanto a organización, en cuanto al control de trabajadores, los propios usuarios, la vida en ese aspecto no es la misma. Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos retomar lo que bueno sería una nueva normalidad. La normalidad anterior no sabemos cuándo la vamos a tener.
es una nueva normalidad, tenemos que seguir haciendo pues la vida que hace todo el mundo fuera de la residencia, pero con otro tipo de controles. Quizás nosotros tenemos ahora mismo el privilegio de que para entrar en los centros se está pidiendo ya el certificado COVID o una PCR negativa, el BOJA extraordinario del 7 de diciembre, bueno, pues nos avala a que podamos pedir a todas las visitas ese vacunación, ¿no? ¿Cómo está siendo esta nueva medida, Eva María? Los familiares llegan a la residencia, tienen que presentar este certificado COVID, ¿no? Una PCR negativa. Normalmente, ¿los familiares disponen de este documento o hay todavía una parte que no? En general está siendo muy fácil, porque los familiares, nosotros hemos informado a todos los familiares que hacía falta ese certificado COVID. A quien no lo ha podido descargar, se lo hemos descargado nosotros. Hemos dado documentación para que ellos en casa la puedan descargar y si no, pues alguien siempre disponible en el centro. Sí es verdad que para algunas personas quizás más mayores, pues les cuesta un poco de trabajo, pero bueno, siempre hay alguien en el centro que le facilita esa labor. Y está siendo fácil, la verdad es que muy fácil, sí. ¿Pensáis que realmente el pasaporte COVID es una medida o un requisito, ¿no?, que va a beneficiar? Mi opinión, sí. Evidentemente, todo lo que sea construir burbujas, que es no mezclar vacunados con no vacunados, es bueno. Entonces, es una medida, yo creo que claramente útil, que debe potenciarse porque además, de alguna forma también, estamos motivando a la gente para que se vacune, ¿no? Yo creo que sí, que es una medida útil. Y en otros ámbitos, por ejemplo, también se estudia en el ocio, ¿no?, en hostelería, presentar este pasaporte COVID que sea obligatorio. ¿Pensáis que es una medida también acertada en el caso de que se apruebe? Bueno, pues como bien dice el doctor Pineda, parece que la medida no solamente sirve para no mezclar a estos dos grupos, sino para además intentar que los que no se han vacunado todavía pues se animen y terminen vacunándose. Por suerte, el éxito de la vacunación en España ha sido, y en Andalucía, ha sido puesto en órbita, ¿no? Ha puesto en conocimiento de todo el mundo, porque es verdad que el porcentaje es muy alto de vacunados y las terceras dosis también están en unos porcentajes muy altos. Tanto la estrategia, yo creo, de vacunación, de compra de vacunas, como la relación que ha habido entre el Estado central, el Gobierno central y las autonomías a la hora de poner en marcha las estrategias autonómicas para la administración de esta vacuna han sido bastante eficientes y España en ese aspecto está, bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, para un montón de países del mundo. Por lo que no sé hasta qué punto realmente este pasaporte COVID tiene va a tener tanta importancia o va a ser realmente lo útil que a priori puede resultar de forma teórica, ¿no? Porque el porcentaje, la verdad, que es bastante bajo, el de personas no vacunadas y bueno, solamente si aumenta ese porcentaje de personas vacunadas porque se le exija este control de vacunación para acceder a distintos sitios, pues bienvenido sea. En el caso de vuestra residencia de ancianos, Eva María, ¿todos contáis ya con la tercera dosis, tanto usuarios como trabajadores? Sí, todos ya. Y no existe actualmente ningún caso positivo, ¿no? No, en principio no existe ningún caso. Hombre, quizás ahora mismo las residencias somos los lugares más seguros porque hay un control de síntomas diario que no existe en el ocio, ni existe, vas a un concierto, no, ¿verdad? En ningún otro sitio existe un control diario de síntomas, de temperatura, los test de antígenos a los trabajadores se hacen cada 2 semanas, a las familias igualmente, verás que hay muchísimo control. PCR antes de entrar, cuando se contrata a un trabajador nuevo, se le hace una PCR antes de entrar, cuando vuelven de vacaciones de más de 7 días, PCR, usuarios nuevos entran con su PCR negativa. Entonces, bueno, evidentemente el virus está en todos sitios y no sabemos porque, bueno, hay muchos trabajadores, mucha gente que entra y sale, pero sí que es verdad que las medidas de prevención, más las de información, se tienen que ver también en la residencia.
Mucho se habló también en su día de los negacionistas y precisamente en vuestro sector, ¿no?, aquellos trabajadores de residencias de ancianos que se negaban a vacunarse. Nosotros en Red Guadaira no hemos tenido ningún caso. No ha habido ningún trabajador que haya dicho que no quería vacunarse, todo lo contrario. Han sido los primeros que han estado dispuestos y oye, a mí cuando me toca, porque ha sido un poco por zonas de la residencia como hemos ido vacunando. Y todo el mundo, porque verdaderamente ven lo que hay en la calle, bueno, y nuestra población pues es susceptible de que si enferma pues tienen otras patologías asociadas que eso pueden ser peligrosos. Claro que sí. En cuanto al pasaporte COVID, ya lo mencionaba Eva María, parece que las familias que asisten a las residencias de ancianos pues sí que muestran este documento. Existe todavía un cierto desconocimiento, ¿no? Bien lo comentabas, que desde la residencia incluso pues os prestáis, ¿no?, a imprimir ese documento para poder visitar a los familiares. ¿Cómo se puede acceder a ese pasaporte COVID para aquellas personas que a día de hoy no lo sepan y de qué manera se puede conseguir para poder presentarlo donde sea necesario? Bueno, pues, yo lo hice a través de una aplicación móvil de la Junta de Andalucía, Salud Andalucía. Exactamente, en la que se puede acceder tanto por certificado digital, pero también por los datos de tu tarjeta sanitaria. Y la verdad que es bastante fácil, te lo descargas y lo tienes ya en el móvil o lo puedes imprimir en cualquier sitio. Lo que sí me ha parecido interesante que ha dicho Eva, que no sé si esas medidas son obligatorias que por la Consejería de Educación, la del antígeno a los trabajadores, o es una medida propia vuestra. No, es una normativa. Ajá, no. 15 días, cada 2 semanas hay que hacer un control de antígeno. Porque tampoco sé con seguridad si un control de antígeno a personas que no tienen sintomatología ni han tenido contacto tiene realmente algún sentido, ¿no? Sí puede tener sentido, reconociendo que la sensibilidad es baja. La sensibilidad del antígeno quiere decir, cuando hablo de sensibilidad quiere decir el número de veces que es positivo en una persona que realmente tiene la enfermedad. En asintomático es baja, aproximadamente la mitad de los asintomáticos se les pueden escapar, pero hay una mitad que puede coger, es decir, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Sería preferible hacer una PCR, pero en su lugar, si no, un test de antígeno, que es más barato y más rápido de hacer. Sí, de hecho, nosotros hemos tenido casos de vuelta de vacaciones de trabajadores y no sabían que eran positivos y han dado positivos. No presentaban síntomas y no gracias a la prueba. No presentaban síntomas, o los rutinarios también se ha dado algún caso de que ha dado positivo y la persona no lo sabía. Entonces, para nosotros un control compensa. Coge casos, hay otros que se le escapan, pero que coge casos más que suficiente, y es una prueba muy fácil de hacer y muy económica, muy barata. Pruebas que ya están más al alcance de todos, ¿verdad? Que sí. También costó que la sociedad tuviera acceso a pruebas PCR. Primero porque no las teníamos y luego porque la capacidad de hacer PCR, que era lo único que hacíamos al principio, era muy limitada, ¿no? Pero afortunadamente tanto la PCR se ha facilitado como sobre todo el test de antígeno. El test de antígeno supuso una aportación muy importante, puesto que se puede hacer masivamente en muy poco tiempo y con poco gasto. Por seguir hablando de la variante Omicron a la que hacíamos referencia hace unos minutos, es muy importante la vacunación y está muy ligada la vacunación a estas variantes, ¿no? Porque esta última, la de Omicron, procedente de África del Sur, ¿no? Pues precisamente puede que haya surgido también, según los estudios, ¿no?, a esa escasa vacunación en esa población en concreto. Evidentemente, donde haya poca vacunación, donde haya poca población vacunada, bueno, pues el virus está replicándose y cada vez que replica, pues puede generar mutaciones. Cuanto más replicación activa haya, más posibilidad de generar mutaciones. Entonces, esa es la razón por la que, si alguna vez queremos controlar, que probablemente sea transformar en endémica esta enfermedad, tendrá que ser vacunando a todo el mundo, ¿eh? No sirve solo que un país, puesto que nos movemos, las enfermedades, esto es una pandemia, una enfermedad que afecta a todo el mundo, por tanto, nos movemos de un sitio a otro, hay viajes internacionales y se trasladan las enfermedades de un sitio a otro, ¿no? Entonces, hasta que no estemos vacunados, todo el mundo, seguirá habiendo focos de replicación en distintos sitios del mundo y posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Y evidentemente tiene una relación muy importante la aparición de variantes con la no vacunación. Sí.
enfermedad que afecta a todo el mundo, como bien ha comentado. Precisamente también se habla mucho de si sería más recomendable en ciertos países menos favorecidos, ¿no?, pues que se implante esta vacunación en lugar de implantar la tercera dosis en países más desarrollados. Bien, esa es la estrategia que defiende la OMS, ¿no? La OMS lo que propone es vacunar a mucha más gente antes que poner una tercera dosis. Pues eso se enfrenta con los intereses locales de cada gobierno, y la verdad es que hasta ahora no es lo que se ha hecho. Bueno, se enfrentan digamos a corto plazo, ¿no? Pues normalmente como solemos, los gobiernos suelen pensar a tan corto plazo, ahora mismo digamos que tiene mucho más rendimiento político vacunar una tercera dosis a una población diana de la población en la que uno depende, digamos, hacerlo realmente donde puede que haga más falta, ¿no? Yo también en este caso pues hago más caso a los técnicos y a las personas que dirigen la Organización Mundial de la Salud, que insisten a diario en que es mucho más rentable vacunar en todos los países del mundo antes que poner dosis de refuerzo a personas que tienen una inmunidad digamos media, ¿no?, dentro de una tabla hipotética de inmunidad, y que además nos va a resultar más rentable no solamente porque va a haber mucha menos transmisibilidad a nivel global, sino porque además la posibilidad de que haya nuevas cepas, nuevas variantes, pues debe disminuir al disminuir los contagios. Yo creo que muchas veces la población debe ser consciente de lo que nos estamos jugando y también obligar a los gobiernos a que tomen las medidas que realmente se suponen, o así nos lo hacen llegar las personas capacitadas en este terreno, que se debe hacer. Muchas veces creemos más importante ponernos nosotros una dosis de recuerdo antes que poner una dosis a una persona de un país a la que no tiene acceso por otras razones, ¿no? Porque también están los juegos, los intereses económicos de las propias empresas de farmacia, ¿no? En fin, que yo abogo porque la gente también proteste y sea consciente de que tenemos que vacunar en otros países antes que poner nosotros la tercera dosis. Está claro que si dentro del programa de vacunación a nosotros nos corresponde aprovechar la oportunidad, ¿no? Pero que sería, parece que es mucho más conveniente que fuese tal como indica la Organización Mundial de la Salud. Seguiremos hablando de coronavirus. ¿Pensáis que llegará un día en el que se termine esta enfermedad o que siempre quedarán restos y que el coronavirus estará presente en la sociedad? Yo no creo que los coronavirus sean erradicables. De hecho, los coronavirus están presentes de distintos tipos, están presentes, causan catarros comunes y se transmiten, se producen brotes invernales de catarros por coronavirus. Y yo creo que un poco lo que debería ocurrir con esta enfermedad es que se quede como un coronavirus de los de siempre, de los clásicos, ¿no? Es decir, una enfermedad leve, relativamente atenuada, que haya que vacunarse frente a él, probablemente como mínimo anualmente, y no mucho más, y que no cause más muertes que la gripe. Yo creo que eso es a lo que podemos aspirar. Llevamos ya prácticamente 2 años de pandemia, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos hablando prácticamente pues igual que hace 2 años, ¿no? Es un tema presente en la sociedad, a diario hay datos nuevos, variantes nuevas, temas de vacunación, temas que al final pues nos afecta a todos, y ahí sigue un tema pues candente, ¿no? Bueno, pero vamos aprendiendo, ¿no? Hemos aprendido mucho en estos 2 años. Claro que sí. Y hemos pasado situaciones emocionalmente muy complicadas, tanto para lo bueno como para lo malo, también por la parte positiva. Yo recuerdo justo hace 1 año, ahora, la primera vacuna, creo que era Araceli, ¿no?, el nombre de aquella señora, porque nos llenó de emoción, de orgullo, ¿no?, de que en tan solo 1 año, y los profesionales lo saben, lo complicado que es llegar a hacer una vacuna y poder repartirla a prácticamente todo el mundo en un tiempo récord, ¿no?, y que además sea efectiva y que esté dando resultados. Eso es la parte, digamos, buena. La parte mala hemos pasado la población en general, las residencias en particular, que fueron las grandes damnificadas de esta enfermedad en el mundo occidental.
pasando días terribles, con mucho miedo, con mucha inquietud, con mucha incertidumbre, sin saber qué es lo que iba a pasar, no solamente a nivel personal, los trabajadores, sino que iba a pasar con tus pacientes, ¿no? Pacientes con los que llevas años y años trabajando, son familia prácticamente, y que bueno, que los veías que iban desapareciendo uno tras otro. O sea que han sido momentos muy duros en estos 2 años en los que hemos aprendido muchas cosas y estamos aprendiendo en la parte técnica, en la parte científica también mucho, ¿no? Cómo vamos, cómo hay medidas sanitarias que han venido para quedarse, y el uso de la mascarilla. Yo recuerdo que justo antes de la pandemia hice un viaje en el Puente de Andalucía, o sea, antes, perdón, del confinamiento, el 15 de marzo fue el confinamiento, pues en el Puente de Andalucía, y ya pues, los sanitarios pues hablábamos mucho, ¿no? En la hora del café o del desayuno de lo que estaba pasando. Ya había algunos casos en Valencia, ¿no? Había el tema de China, en Italia, en el norte de Italia, que también había ya una población importante infectada. Y recuerdo que llevé mascarilla y nos daba vergüenza utilizarla. O sea, era una cosa que nos daba, ¿cómo te la vas a poner, no? Incluso nos las pusimos a modo de broma en un bar, haciendo el cachondeo, ¿no? Y a los pocos meses pues la utilizamos, y yo creo que la vamos a seguir utilizando durante décadas, ¿no? Eso va a ser difícil. En ciertos escenarios, claramente, por ejemplo, en los centros sanitarios, en los centros de mayores y demás, claramente ha venido para quedarse. Que no lo iba a decir, ¿verdad? Sí, porque además hemos visto que previene otras enfermedades claro, que sin ser el COVID, pero tienen importancia, porque una epidemia de gripe en un centro de mayores pues tiene también mucha importancia, ¿no? Y es capaz de prevenirla. Entonces, el año pasado no tuvimos gripe prácticamente, y en los catarros pues se han minimizado la incidencia de los catarros, ¿no? Somos mucho más sensibles, ¿no? A la hora de tener ciertas medidas de salud pública, en la que antes, por ejemplo, la gripe, que hemos convivido durante siglos con la gripe y lo que nos queda, y hemos visto como año tras año pues hay un número de fallecimientos importantes. Ahora estamos más sensibles con la gripe, que estábamos anteriormente poniendo medidas, tanto de vacunación como medidas preventivas, físicas, ¿no? Que antes no poníamos, y los fallecidos se iban dando año tras año, invierno tras invierno. O sea que por ahí yo creo que estamos aprendiendo mucho, ¿no? Claro que sí. Echando un poco la vista atrás, ¿verdad? Hemos aprendido mucho. Parece que incluso hace ya más de 2 años, ¿no? Con lo intenso que ha sido vivir esta situación tan desconocida para todos, precisamente con esa broma de las mascarillas. Aquí en nuestros estudios nos ocurría lo mismo, ¿no? Llegaba el día de colocarnos una mascarilla y no sabíamos ni cómo ponérnosla, si era para arriba, para abajo, no sabíamos. Incluso los guantes, que también se utilizaban mucho en aquellos momentos, ya con el tiempo los guantes han desaparecido, pero estábamos delante del ordenador con los guantes puestos, la mascarilla, pues protegiéndonos ante un virus pues muy desconocido. Gracias también a las investigaciones científicas pues se ha evolucionado mucho sobre los detalles, ¿no? de este virus, y ya pues la sociedad tiene más información al respecto. Una situación a la que hacía Pedro referencia en las residencias de ancianos también, que se vivía intensamente, ¿no? Y que también se ha evolucionado. Sí, hombre, nosotros en la residencia hemos evolucionado muchísimo, como te comentaba anteriormente. A mí hemos aprendido mucho. A mí aún todavía me queda el que hemos perdido el contacto físico, ¿vale? Tan importante para nuestros usuarios, ¿no? Los achuchones, los besos, claro. Eso nosotros lo hemos perdido. Y la verdad, yo quiero pensar de que eso se recuperará en algún momento. Hemos aprendido en el que anteriormente teníamos un centro, y ahora Reis Guadaira tiene casi 4 centros, porque son 4 plantas y son comedores independientes. Los usuarios hacen vida en sus plantas, bajan a los patios, bajan a fisioterapia, a terapia ocupacional, pero cada uno en su grupo de convivencia, ¿no? Porque al final esto aprendes en que en un centro grande, grande o pequeño, ¿no? Un contagio es que se te va y no sabes hasta dónde el contagio puede llegar. Entonces es una forma de tener un poco aislado a los usuarios y los trabajadores, ¿no? Eso nosotros lo hemos aprendido sobre la marcha, ¿vale? Y eso sí que viene para quedarse también. Eso viene para quedarse. La sectorización en los centros, los controles. Las burbujas no solo sirven para prevenir el COVID, sino previenen otras enfermedades
a la que antes probablemente le hacíamos menos caso, ¿no? Pero que ahora nos hemos concienciado mucho más y yo creo que este tipo de cosas se quedan claramente. Al final hay que sacar también el lado positivo. Sí, algún lado positivo. No, hombre, de todas formas, desde el punto de vista médico, lo que hemos vivido es realmente apasionante, ¿eh? Porque esto, a ver, yo he conocido la aparición de la pandemia del VIH, la conocí. Y en el VIH estábamos asombrados de lo que hemos conseguido, porque el primer caso se diagnostica allá por 1981 aproximadamente. 2 años después habíamos identificado el virus, teníamos un primer medicamento 5 años después. Mira, ahora se descubre el virus hace ahora justamente 2 años. Tenemos una vacuna desde hace 1 año. Una no, varias vacunas, ¿eh? Son vacunas. En el caso del SIDA, por ejemplo, no existe vacuna a día de hoy, después de los años. No existe vacuna. Tenemos actualmente 1, 2, 3, 4 medicamentos antivirales que son efectivos. Uno es un grupo de medicamentos. Y tenemos un par de medicamentos antiinflamatorios que son efectivos. En el VIH tardamos 5 años en tener el primer medicamento efectivo, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido ahora, desde el punto de vista científico, es algo asombroso. Realmente asombroso. Y evidentemente, esto nada tiene que ver, la situación actual, con la de marzo de 2020, cuando aproximadamente de cada 100 pacientes que ingresaban, bueno, pues un 10% fallecía. Esto actualmente no es así ni por asomo. Y eso influye, por supuesto, la vacuna, que protege contra la evolución grave, como hemos comentado anteriormente, pero también influye el que sabemos tratar mejor a los pacientes, tenemos medicación que antes no utilizamos, sabemos mucho más de la ventilación del paciente, cómo mantenerlo, etcétera, etcétera. Es decir, los progresos han sido asombrosos, ¿no? Una evolución muy rápida, una investigación pues de muchas horas, ¿no? Pero que daba sus frutos. Y por tanto también la diferencia, ¿no? En comparación con el virus, con el SIDA, con el VIH, pues los avances han sido inmediatos, ¿no? También gracias al personal cualificado que existía en el momento, ¿o a qué factores? Hombre, yo creo que aquí se ha invertido mucho más esfuerzo y dinero que en ninguna otra enfermedad, muchísimo más que en el VIH, pero claro, nosotros hemos podido aprovechar cosas que ya sabíamos del propio VIH, de la hepatitis C, de varias enfermedades víricas, las hemos aprovechado para desarrollar mucho más rápidamente los avances que en otras patologías previas, ¿no? Muy interesante todo lo que nos cuenta Juan Antonio, Pedro y Eva María. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Retomamos esta tertulia sobre coronavirus después de esta pequeña pausa publicitaria y continuamos conociendo detalles de este virus y precisamente pues hacíamos referencia antes de publicidad a los avances científicos de esta enfermedad en estos 2 años que llevamos de pandemia, y mucho se ha hablado también sobre las vías de transmisión. Actualmente, ¿qué podemos decir? Porque hay parte de la población que todavía pues no tiene claro de qué manera se transmite, incluso se confía, ¿no? y tiene pues total libertad y no pone las medidas necesarias para evitarlo. Bueno, la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2, del virus del COVID, es aérea, y dentro de la aérea hay 2 tipos de transmisión. Una es por gotitas de saliva, que se produce a distancia, son gotitas que no llegan a avanzar más de 2 metros de distancia, pero hay una fundamental, que son los aerosoles. Cuando nosotros estamos en espacios cerrados, poco ventilados, al respirar estamos eliminando aerosoles que contienen virus. Eso se quedan hasta 6, 7, 8 horas en suspensión, y la persona que entra ahí al respirarlo pues puede infectarse. Esa es la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2. Luego, digo, más teóricamente que otra cosa, se puede transmitir por contacto con las manos, pero hoy sabemos que el contacto con las manos es una vía muy poco eficiente de transmisión, y esas son las vías básicamente. Esa segunda vía que comentaba, sí que al principio de la pandemia, ¿no? Pues se apostaba mucho por esa vía, ¿no? Se pensaba que realmente con las manos se transmitía el virus. Hoy sabemos que es una vía poco eficiente. Eso no quiere decir que no se pueda transmitir, pero que si de cada 100 casos 3, 4 podían transmitirse por esa vía,
30-35 se pueden transmitir más o menos por gotitas de saliva y el resto por aerosoles. De ahí también la importancia, ¿no?, de realizar actividades, reuniones y demás, preferiblemente al aire libre. Al aire libre o en espacios ventilados, de mantener ventiladas los habitáculos, ya sea con ventilación natural, que es lo mejor, o bien con ventilación artificial, con máquinas de intercambio de aire, o bien controlar la concentración de CO2, que es una forma de saber si estamos ventilando correctamente los espacios interiores o no, ¿no? Y por supuesto utilizando mascarillas en interiores. ¿Se puede resumir, por tanto, en una única vía principalmente? Es la fundamental, la otra también, por gotitas de saliva, sí que se transmite en las grandes aglomeraciones, la vía fundamental de transmisión. Cuando hay un concierto de estos de los que ha habido muchas infecciones o una concentración como ha habido también muchas, de jóvenes al aire libre y demás, ahí la vía fundamental de transmisión son las gotitas de saliva. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de un concierto en un espacio cerrado donde hay muchas personas, pero sí que llevan mascarilla? ¿La probabilidad de contagio existe o es muy poca? Se reduce, pero no se elimina, ¿no? Las mascarillas, incluso las FFP2, que son las que más grado de protección tienen, reducen la probabilidad de infección entre un 95 y un 99%, dependiendo de la calidad del material con que estén hechos. Las quirúrgicas, que son las más habituales, la reducen en un 90% aproximadamente, pero no la eliminan. Es decir, posibilidad existe. Una situación también complicada, por ejemplo, en ese caso, ¿no?, pero hay otros muchos en los que existe multitud de gente y hay personas que llevan mascarilla y otras no. Por tanto, la persona que lleva mascarilla, aunque esté protegida, pues si la persona que está al lado no la lleva, pues la probabilidad se incrementa. Simplemente aunque hay una persona, una reunión de 20, por ejemplo, que no lleva mascarilla, la probabilidad de infección aumenta, eso está perfectamente demostrado. Y cuanto más haya sin mascarilla, más va aumentando la probabilidad de todo. Evidentemente, tiene más probabilidad de infección que no tiene mascarilla, pero el que la tiene, también tiene alguna. Por tanto, la mascarilla, como bien decíamos hace unos minutos, ha llegado para quedarse y vamos a seguir utilizándola pues en los diferentes escenarios. Eva María, en el caso de vuestra residencia de ancianos, también nos comentaba, ¿no?, que habéis adaptado los espacios y también me imagino que las actividades que organizáis, ¿no?, pues han cambiado de escenario y también en muchos casos pues la habéis trasladado al aire libre para poder disfrutar de ellas de una manera pues con más libertad, ¿no? Sí, se ha hecho de dos formas, o bien trasladándolos a espacios libres, ¿no?, a los patios, o bien haciéndola en espacios cerrados, pero para un solo grupo de convivencia. Entonces, ahora en Navidad, que han venido coros, que hay muchas actividades, bueno, pues los lunes vas a la planta 1, el martes vas a la planta 2, se limpian los espacios, o si tienen que bajar uno detrás de otro, pues se limpia. Pero no se mezclan unos usuarios con otros. Así es como nosotros hemos adaptado las actividades para poder seguir haciéndolas y darle, bueno, pues como he dicho antes, que ellos hagan una vida lo más normal posible y que sientan también que estamos en Navidad, ¿no? Claro que sí, que el espíritu navideño en este caso, ¿no?, pues esté presente y que todos los usuarios pues puedan disfrutar también de actividades en el propio centro o fuera de él, siempre pues teniendo cuidado. Claro, después las actividades que nosotros sí que mantenemos a lo largo de todo el año, pues como son las actividades de fisioterapia, pues ahí sí que efectivamente van todos, pero por grupo de convivencia se limpia el material y después van otro grupo. Así es como nosotros lo estamos planteando y creo que es como se debe de hacer, ¿no? También, Pedro, bueno, pues la época navideña es una época de reuniones, ¿no?, de reencuentros, de comidas familiares, de comidas de empresa. Lo estamos viendo también casi a diario, ¿no?, que muchas de estas reuniones se están dando casos, brotes, a pesar de haber pasado por una prueba de antígeno y dar negativo o haber llevado las medidas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder disfrutar estas Navidades acompañados de nuestros seres más queridos, de nuestros compañeros, pero para evitar esos brotes de los que ya se está hablando? Bueno, yo creo que aquí el sentido común es el que dicta la norma, ¿no? Y el que cada uno tiene que saber, lo saben ya, cuáles son las medidas que disminuyen la posibilidad de que uno se contagie
con este virus y pues cuanto menos tentemos a la suerte, mejor. Está claro que son fiestas, además de mucho contacto, de mucha reunión, además de ir pasando de reuniones a reuniones, de coincidir con un grupo de personas que podríamos llamar burbuja, porque normalmente en el trabajo siempre estamos juntos, pero que en ese grupo luego nos vamos al de los amigos, luego nos vamos al de la familia, y tener especial precaución con las personas más vulnerables, ¿no? Yo creo que estamos viendo que el virus se está comportando de una forma bastante más leve a la mayoría de la población, y eso no implica que a las personas más vulnerables, aquellos pacientes inmunodeprimidos, pacientes mayores, pacientes con enfermedades respiratorias, les pueda causar un problema mucho más grave, ¿no? Y nosotros, los que hacemos de vectores de infección, tenemos que tener especial precaución con esta realidad. Luego, pues, mascarilla, disminuir el número de personas, los contactos, ventilación, aire libre. Por suerte, hasta ahora pues el tiempo nos está acompañando, con lo que podemos hacer muchas cosas fuera de los salones y de las casas, e intentar pues reducir al máximo esa probabilidad y ver también comportarse viendo cómo va evolucionando esta ola, ¿no? En algunos casos, en comidas de empresa, en comidas familiares, incluso de manera individual, ¿no? Pues la persona, antes de asistir a esa reunión, decide hacerse una prueba de antígeno, incluso todo el grupo en sí, ¿no? Una vez que se pasa esa prueba de antígeno que da negativo, ¿podemos decir que ya el grupo puede relajarse sabiendo que es negativo y poder comer tranquilamente, sin mantener la distancia, con cierta libertad? Ya hemos visto que no, que la sensibilidad de los antígenos cuando no hay sintomatología pues se reduce al 50%, con lo que va a haber pacientes infectados de coronavirus que no va a detectar estas pruebas. Es verdad que vamos también a detectar a muchos pacientes asintomáticos que vamos a poder aislar y que no van a contagiar a otras personas. Así que siempre, como pasa en la residencia, como ha dicho antes Eva, que con sus trabajadores, que el hacer estas pruebas pues va a reducir y el coste-beneficio es mucho mayor, así que vamos a intentar hacerla. Realmente el coste de esta prueba en la farmacia está sobre los 3 euros, 4 euros creo, ¿no? O sea que prácticamente pues la mayoría de la gente que se puede permitir ir a cenar a un restaurante puede permitirse hacer este desembolso, y yo creo que vamos a reducir mucho si también lo tomamos como algo habitual. Igual que las mascarillas han venido para quedarse, seguramente estos test de antígenos en muchos casos también lo vamos a usar. O sea que vamos a incorporarlo a nuestro modo de vida, y si nos sirve para disminuir los contagios y sobre todo para mantener a las personas vulnerables lo más lejos posible del virus, pues mejor. También, bueno, hacíamos referencia hace un momento a la vía de transmisión, pero hay casos prácticamente únicos, ¿no? Porque hay familias en las que a lo mejor se ha infectado una persona, son convivientes, pero el resto, a pesar de estar conviviendo con esa persona positivo en COVID, no se ha contagiado. Sí, efectivamente, esto es así, ¿no? Hay una enorme variabilidad individual en la susceptibilidad para adquirir la infección por el SARS-CoV-2, y de hecho hay determinantes genéticos ya conocidos, son trabajos publicados, que se asocian a un menor riesgo de infección a nivel de ciertos determinantes genéticos, ¿no? Sin entrar tampoco en muchos detalles. Entonces, esto es así, y probablemente hay gente que está más predispuesta a infectarse y otra que está mucho menos predispuesta. ¿Menos podrían ser los niños? Los niños se infectan más o menos igual. Lo que sí están es mucho menos predispuestos para desarrollar la enfermedad. La enfermedad es rara en los niños y muy rara la enfermedad grave. Y la mayor parte de los casos de enfermedad grave en los niños se circunscribe a niños con patologías previas, ¿no? Entonces están menos expuestos a eso, pero a infectarse básicamente no hay diferencia. Las diferencias son más por condicionantes genéticos que por edad. Mucho se habla también, bueno, pues que se pasa el virus y que lo importante es pasarlo como si fuera un resfriado, ¿no? Sin importantes síntomas, pero también hay que tener en cuenta las secuelas que deja el virus. Efectivamente. O sea, lo mejor es no pasarlo, seguro. Porque lo primero es que a todas las edades de la vida, excepcionalmente en algún caso, sobre todo en los niños,
puede haber de enfermedad grave, incluso en personas que no tienen ninguna patología previa. Todos conocemos personas que han llegado a fallecer, incluso estando vacunados, y sin patología previa. Esto es la excepción, esto es una rareza, pero los conocemos y estos casos los comunicamos, ¿no? Entonces, aunque solo sea por eso, ya no merece la pena infectarse. En segundo lugar, quien pasa la infección, aunque sea leve, puede tener un COVID persistente, que un COVID persistente deteriora la calidad de vida de forma significativa de quien lo tiene. Y, esencialmente, quien se infecta es a su vez emisor de infecciones. Transmite, puede hacer que otras personas se infecten, y entre las personas a las que se van a infectar puede haber algunas con patologías previas, con inmunodeprimidos, mayores, que van a tener consecuencias graves en la infección. Son casos únicos, casos extraños, ¿no? También, por ejemplo, que una persona que se contagie de coronavirus más de una vez, 2, 3, incluso hasta ¿cuántas? Las reinfecciones están perfectamente descritas. Yo el caso de más reinfecciones que conozco, lo ha mencionado Pedro antes, es un caso de 3 infecciones. 3. ¿No? 3, pero que puede haber infinitas veces, porque lo mismo que esto hay que compararlo con los coronavirus que causan resfriado. Podemos tener infinitos resfriados por una misma cepa de coronavirus. Aquí ocurre igual. La inmunidad que tú adquieres te protege, reduce el riesgo de nueva infección, pero no lo elimina, igual que la vacuna, reduce el riesgo de infección, pero no lo elimina totalmente. Exacto, porque también hay personas vacunadas que se han infectado, ya también lo comentaba Pedro, eso es así, y pasa la enfermedad pues prácticamente igual que si no hubiese estado vacunado. Los síntomas vienen a ser... No. Esa es la gran diferencia. O sea, la vacunación reduce el riesgo de infección, para empezar, es decir, hay menos posibilidades de infectarse. Pero una vez que te infectas, que eso puede ocurrir perfectamente, la mayor parte de las veces la enfermedad es mucho más leve que en la persona no vacunada. Esa es la aportación más importante que han hecho las vacunas, que es reducir la gravedad de los cuadros que se dan. Entonces, la diferencia es importantísima y es el mayor valor que tiene la vacuna, que básicamente son 3: reducir el riesgo de infección, reducir la gravedad, lo más importante, y reducir también la posibilidad de que tú transmitas. El vacunado transmite menos. Ahí queda claro también esos datos. Hablaba Pedro hace un momentito que precisamente la pasada semana comenzaba la vacunación en niños y bueno, pues también un momento muy esperado, ¿no? Porque le llegaba el turno a las personas mayores, luego ya por edad, ¿no? Hasta que por fin en este mes de diciembre ha llegado el turno para los niños y prácticamente pues también no es una decisión de ellos, ¿no? Es más de sus padres, pero también pues se están mostrando dispuestos, ¿no? A recibir esa vacunación. Sí, justo un año después de la vacunación de Araceli, de los mayores, ha venido la vacunación para los menores de 12 años. Ya hasta los 12 años ya hay muchos niños a los que los padres hemos tenido que tutorizar y dar el consentimiento para que se vacune, y ahora son los menores de 12 años hasta los 5, ¿no? Bueno, la mayoría de los padres parece que están también dispuestos a vacunarse. La mayoría de la población española pues está muy concienciada en este aspecto. Los niños llevan poniéndose vacunas, nos llevamos poniendo vacunas desde hace muchas décadas, están acostumbrados, tienen un calendario vacunal, tanto intramusculares como orales, en fin, que está dentro de nuestra forma de entender la prevención y la salud pública, y no hay nada nuevo que traiga esta vacuna para los niños que no tengan ellos ya vivido con otros virus. Yo no quería pasar por alto algo que ha dicho el doctor Pineda, que me parece bastante interesante, que es el asunto del aspecto del COVID persistente, ¿no? Dentro de esta enfermedad. Que también estamos aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha, y que hay muchas ramificaciones, digamos, o muchos ámbitos de la salud donde este COVID puede asentar sus raíces, y que hay un porcentaje de la población que queda con un COVID persistente, que no sabemos hasta cuándo va a estar estos problemas, y que afectan a ámbitos tan distintos como el cardiológico, o el vascular, o el digestivo, el mental. O sea que hay un aspecto del que hablamos bastante menos, porque bueno, pues impide menos el funcionamiento normal de la sociedad, pero que médicamente pues es bastante complejo y bastante interesante, ¿no? Y que debemos también poner un poco el foco ahí.
todo el mundo conocemos gente que le han quedado secuelas muy extrañas, ¿no? Y no sé realmente si hay alguna explicación científica más o menos contrastada sobre a qué se debe esta diversidad de enfermedades residuales que deja esta infección. Bueno, cuando hablamos de COVID persistente pueden confundirse dos cosas y es importante diferenciarlas. Una son las secuelas del COVID grave, es decir, las secuelas respiratorias. Cuando una persona ha tenido un COVID grave y ha estado en la UCI un mes, 2 meses, cuando sale, lo habitual es que salga con una limitación funcional respiratoria enorme que tarda meses y meses en recuperarse, sí se recupera. Y eso es un problema muy serio. Luego, en casos de COVID más grave, sí que hay otros síntomas, que algunos están mejor definidos y otros menos bien definidos. Entonces, los menos definidos, bueno, ahí entra también un componente subjetivo, porque muchas veces es difícilmente demostrable que sea atribuible a la infección por el SARS-CoV-2, pero bueno, hay algunos que no cabe ninguna duda, por ejemplo, los mentales, la dificultad para la concentración, pérdida de memoria y demás. Y esto se debe a efecto directo del SARS-CoV-2 sobre las neuronas, que está perfectamente demostrado también. Luego, similar es el efecto cardiológico. Hay personas que quedan con normalmente porque se les ha afectado el corazón antes de una miocarditis durante la infección, aunque fuera leve, quedan se asfixian con facilidad, se les hinchan las piernas, síntomas de afectación cardíaca. Y luego hay otros muchos más síntomas que se han atribuido, pero que ya claramente la relación no está tan clara, ¿no? La relación es más difícil de establecer. En cuanto a la vacunación de niños, no sé si los efectos de la vacuna en niños es similar a los de personas más adultas. Totalmente, teniendo en cuenta además que las vacunas que se están poniendo son vacunas de ARN y la aparición de fenómenos trombóticos que sí que se vio fundamentalmente con las vacunas de adenovirus en adultos, aquí no se ven, es decir, que incluso más seguras, si cabe, que los mayores. Estamos hablando ya en algunos casos de tercera dosis de refuerzo, ¿no? en algunos sectores de la población. ¿Qué pasará una vez que pase el efecto de esa tercera dosis? Porque tendremos que ponernos más dosis, con seguridad tendremos que ponernos más dosis. Mirad, ya de hecho las dos principales productoras de vacunas, que son Moderna y Pfizer, están desarrollando una vacuna específica para Omicron, porque claro, se admite la posibilidad de que, bueno, es seguro, ¿no?, que la vacuna va a ser menos efectiva frente a Omicron que frente a otras cepas. No se sabe cuánto menos efectiva, pero que la eficacia no va a ser la misma, es prácticamente seguro, ¿no? Entonces están desarrollando nuevas vacunas y si se confirma que hay más riesgo de desarrollar enfermedad grave con Omicron que con las cepas anteriores, nos vamos a vacunar todos frente a Omicron y luego frente a las variantes que vengan. Al final haremos como en la gripe, habrá que adaptar las vacunas a las variantes que estén circulando y probablemente por eso terminaremos vacunándonos, pues yo no sé si una vez al año o una vez cada cuánto tiempo, pero que necesitaremos vacunas adicionales, seguro. Importante también verlo con normalidad, ¿no? Una vacuna más. Bueno, como la gripe. Seguimos hablando porque hacía referencia también, Pedro, hace unos minutos ya, casi al principio del programa, ¿no?, de esas largas colas en el CARE, de la incidencia en nuestra comarca, en los Alcores, y me gustaría saber si tenéis conocimiento de qué depende la incidencia en determinadas zonas, por qué hay zonas más afectadas en determinados momentos, por qué otras zonas están prácticamente en tasa cero y pasa un tiempo y empiezan a incrementarse los casos. ¿De qué depende? No sé, la pregunta es complicada de responder. De hecho, yo creo que la mayoría de los científicos están precisamente en eso ahora mismo, ¿no? Una vez pasadas las distintas, hemos visto que las vacunas de ARN mensajero están funcionando bastante mejor que las de vector viral. Y en esa parte, digamos, la ciencia ya lo tiene bastante claro. Ahora la epidemiología está más centrada en cuáles son los mecanismos por los que en distintos territorios, con las mismas condiciones, pues un virus se comporta de una manera y en otros de otra. Estamos ahora mismo en Europa, en el mismo territorio, digamos, con unas relaciones muy estrechas, como hay unos cambios de comportamiento muy incluso en el propio país, ¿no? Tenemos el caso de Navarra y el País Vasco, que parece que están en otro
en otro país también en el aspecto epidemiológico, no se sabe muy bien por qué, porque las mismas condiciones meteorológicas, ¿no?, que puede ser una primera explicación, las tienen en otras partes también del país y no se está dando esa alta incidencia como en estas dos comunidades. Pues no lo sabemos. Pues no sé si alguno, si Eva o el doctor Pina puede aportar algo de luz a este... No, lo mismo, es uno de los arcanos de esta enfermedad, no hay manera de saber por qué, pero no ya en distintos territorios, como dice Pedro, sino en el mismo territorio, vuelvo a decir. Yo no sé exactamente el mecanismo verdadero por el que se controló el brote anterior en septiembre, con unas condiciones de vacunación, unas condiciones de limitación de la movilidad similar a la de ahora, y ahora con estas mismas condiciones estamos teniendo un brote por la misma cepa. O sea que todavía es Delta la que la está produciendo. Sí. Pues no, esto es una de las cosas que tenemos que descubrir y uno de los desafíos que a los virólogos nos ofrece todavía esta enfermedad. Prácticamente no termina una ola cuando ya está empezando la siguiente. Efectivamente. ¿Y por qué termina una y empieza otra con las mismas condiciones? Pues. Sí, porque claro, la lógica... la tendencia siempre va a ser a más, ¿no? Y si vamos cada vez, somos más el número de personas contagiadas, lo lógico es que se contagie más gente, y sobre todo cuando no hay medidas drásticas como confinamiento, sino que manteniendo las mismas normas de actuación, empieza a bajar ese número de contagiados y en pocos meses pues otra vez tenemos un brote bastante importante. Yo creo que en esta ocasión las alertas están sonando con más fuerza y encima de la mesa yo creo que una vez que pasen las Navidades va a haber nuevas medidas porque la aceleración en los contagios está siendo importante, y no solo eso, sino que es que hay muchas personas que ni siquiera están entrando en el circuito para poder ser diagnosticados por voluntad propia, ¿no? Estamos perdiendo un poco el miedo y estamos a la misma vez que perdemos el miedo por el desarrollo de la enfermedad, estamos perdiendo la cara a la parte más epidemiológica, es decir, al contagio y la salud pública. Habrá que tener en cuenta todo ello en Navidad para evitar, bueno, pues esa situación después de Reyes aún más complicada. Hemos hecho repaso, pero ya ven, quedan muchas dudas y cuestiones en el aire que a día de hoy no tienen respuestas. Eva, me gustaría conocer desde vuestro punto de vista en residencias de ancianos, uno de los lugares que vivían fuertemente la pandemia, ¿cuáles han sido los fallos y aciertos que habéis detectado a lo largo de los meses? Por parte, bueno, pues de medidas que se tomaban, de directrices que os llegaban. Hombre, fallos no te sé decir que podíamos haber evitado, no te sabría decir. Aciertos, yo creo que han sido uno detrás de otro, ¿vale? Porque hemos ido aprendiendo y tanto a través de la normativa como a través de salud, la inspección sanitaria nos ha llevado a nosotros muy de la mano y hemos aprendido muchísimo con ello, muchísimo. Por su parte son los que nos han recomendado cómo debíamos de hacer las cosas, cómo debíamos de sectorizar el centro, cuando hemos detectado algún positivo, cómo había que actuar. Nosotros de todo eso hemos aprendido, y hemos aprendido a que el tema del control de síntomas, las mascarillas, los test de antígenos, las PCR, todo eso, vamos, es quizás lo más acertado ahora en los centros, ¿no? Yo hago una visión miro para atrás y hemos aprendido y siempre hay factores positivos. Yo no me voy a quedar con lo negativo. Evidentemente hemos perdido personas en el camino, lo hemos pasado muy mal, los trabajadores, los familiares y los propios usuarios, ¿no? Hemos hecho una labor de ir de la mano y tremendamente agradecido a cada uno de estos sectores, ¿no? Pero bueno, hay que mirar para adelante porque la vida continúa, este virus viene para quedarse, que tendremos que convivir. Nosotros anteriormente en las residencias convivíamos con la gripe todos los años. Bueno, nosotros quizás en el resto de la población no, pero nosotros llegaba noviembre, diciembre y estábamos diciendo,
cuidado, ¿vale? Y venían desde el centro de salud a vacunar a todos los usuarios, igual que ahora han hecho con el COVID. Entonces quizás nosotros esto es, antes llegaba en noviembre, ahora es durante todo el año, ¿no? Hay que tener ciertas medidas de precaución, pero bueno, yo creo que iremos avanzando, y todo lo que hemos hecho es para, bueno, las residencias se han vuelto a abrir, hacemos muchísimas actividades y las familias están también más tranquilas, y bueno. Os tocaba vivir un brote en el mes de agosto, el primero y el único, ¿verdad? Sí. Una situación distinta, una situación también difícil, y también, bueno, pues me imagino que después de, una vez superado ese brote, ¿no?, en cierto modo teníais que recuperar de nuevo como la confianza, ¿no? El decir, hemos superado esto, es un espacio seguro a pesar del brote, podéis confiar en los profesionales del lugar, ¿no? Y tenemos que seguir adelante. Yo no he sentido que nadie haya perdido la confianza en vuestro caso, a lo mejor no. En ciertas residencias de ancianos. No he sentido que ni los usuarios, ni los familiares, ni los trabajadores hayan perdido la confianza en lo que estábamos haciendo. Sí que es verdad que, bueno, nos pasó. El COVID, el riesgo cero no existe. Es decir, nosotros llevamos a cabo todas las medidas que nos dicen que tenemos que poner en práctica, y más aún vamos más allá, ¿no? Porque nosotros en RAVE hacemos PCR y obligatorio no es, hay que hacer una prueba diagnóstica. Quizás nosotros hemos pasado del test de antígeno, del simple test de antígeno a la PCR, ¿no? Como medida de seguridad, ¿no? Por estar un poco más. Pero bueno, la confianza, los trabajadores, cuando tú le das los mecanismos para que ellos vayan bien equipados y las formas, y ellos saben de la importancia de esto. Yo al hilo de lo que estáis comentando, lo que está comentando Eva, yo creo que más que fallo o falta de confianza, ¿no? Aquí lo que ha habido es desconocimiento. Sí, es que cuando este virus viene por aquí, nos coge absolutamente in albis, sin saber cómo tratarlo, cuáles eran los mecanismos de transmisión ciertos, incluso ha cambiado mucho la idea que teníamos, cómo podíamos prevenirlo, cómo podíamos tratarlo, y se viene haciendo pues avances y avances, como íbamos diciendo antes. De hecho, la primera ola fue terrible en las residencias de mayores, la segunda hubo brotes también, pero ya menos, la tercera menos y cada vez menos, de tal forma que actualmente pues que es casi una excepción que haya un brote en una residencia de mayores, aun cuando, como ha dicho Eva, el riesgo cero no existe y puede producirse, ¿eh? Pero yo creo que fundamentalmente lo que ha habido es que nos cogió totalmente en situación de desconocimiento de la enfermedad, y cuando hemos ido aprendiendo, hemos ido aplicando lo que aprendíamos y acertando, evidentemente, y ahí están los resultados, ¿no? Así es, ¿verdad? Así. ¿Qué lecciones, por tanto, sacáis de esta pandemia desde la residencia de ancianos? Hombre, pues yo principalmente el tema de la mascarilla, el tema de que esto viene para quedarse, la sectorización de actividades y de usuarios, los grupos burbujas, eso es lo que quizás nosotros hemos aprendido a que sí que viene para quedarse. Y como yo os comentaba antes, ¿no? Hecho en falta el contacto físico, que lo podamos retomar, ¿no? Que bueno. También me imagino que os ha servido de unión, ¿no? Un equipo quizás más unido también, luchando contra esto, y también sí, incluso los propios usuarios. Hemos vivido situaciones en las que íbamos por los pasillos y no sabías ni con quién te estabas cruzando, ¿no? Porque iban tan equipados, los gorros, las mascarillas, pero quizás en una mirada, diciendo aquí estamos, vamos todos a una, evidentemente los trabajadores han estado, bueno, pues al 100%, con el miedo de que quizás si había cuando hemos tenido el brote, que tú vas a tu casa, que duermes con tu familia, sí, que ha habido trabajadores que se han tenido que aislar en su propia casa solo por seguir viniendo a trabajar, ¿no? Entonces, positivo, vamos a mirar la parte positiva, sí. Siempre queda también la duda, ¿no?, del origen, por ejemplo, de ese brote. Eso no se sabe ni se va a saber, al igual que cuando nos infectamos algunos de nosotros, pues no sabemos ni en qué momento ni en qué lugar, pero no nos llega, ¿verdad? No hemos sabido en qué punto puede haber sido el detonante, pero bueno, una vez que estalla, tú dices, bueno, hemos puesto todo lo que estaba en nuestra mano,
nos ha pasado, ya te digo, hay cosas que... Hay personas que vienen, que tú le haces el test de antígeno y tú le dices, oye, que es que eres positivo. Sí, pero ¿cómo voy a ser positivo? Sí. Claro. Gracias a que tenemos estos mecanismos, ¿no? Pero que como no hay, cuando estamos con la vacuna, no notas si lo tienes, si no tienes síntomas, si eres asintomático, cómo el trabajador llega, o un familiar, ¿verdad? Que no estamos hablando, se habla mucho de los trabajadores, pero el centro es un centro que hay visitas todos los días, no depende solo de los que vamos a trabajar todos los días, ¿no? Ya lo hablábamos hace un momento, ¿no? Y hacíamos referencia también a la evolución, ¿no?, que se ha tenido en este tema. También se ha evolucionado mucho en cuanto a los datos oficiales que ofrece la Junta de Andalucía a diario. Al principio, pues se sabía que en un pueblo en concreto, por poner un ejemplo, ¿no?, había X casos y no se notificaba en ningún lugar, ¿no? En la población, pues se sabía que cierta persona había dado positivo, que su familia también. En ese aspecto también se ha evolucionado mucho. Tenemos datos oficiales a diario que se publican, aunque también no en el mismo momento, ¿no? Si usted da positivo hoy, se suele notificar al día siguiente de manera oficial, ¿no es así? Efectivamente. Sí, evidentemente también en vigilancia epidemiológica hemos mejorado muchísimo. Desde el principio, en el que todavía no sabemos con exactitud ni cuántos fallecimientos hubo en la primera ola, ¿no? Luego sí, luego los datos son ya mucho más fiables, los datos del Instituto Nacional de Estadística coinciden con los del Ministerio de Sanidad, cosa que no ocurría antes. Actualmente yo creo que, aunque el rastreo de casos desgraciadamente no es totalmente óptimo, porque hay muchas razones, una de ellas se ha esgrimido aquí, la ha comentado Pedro anteriormente, que es que hay casos en que una persona tiene síntomas o está en contacto estrecho con un caso y no lo notifica o no acude al médico, por lo tanto no se genera una red de rastreo, ¿no? Y eso sigue ocurriendo, pero a pesar de todo eso, los datos yo creo que son muy fiables y están muy actuales, en toda España, no solo en Andalucía. Sí que se da que, por ejemplo, se dice hoy en el Viso del Alcor hay 8 nuevos casos positivos y la población dice 8 no son, sí, son más. Pues son 8 los que se han notificado, eso es. Eso sigue pasando. Sí, esos son los que se han notificado y hay retrasos en la notificación. Ya para ir terminando, hemos hecho referencia también a lo largo del programa, ¿no?, de una manera u otra, a la visión de futuro de esta enfermedad, ¿no?, de este virus. Pedro, ¿qué nos podrías aportar desde tu punto de vista como enfermero? ¿Qué visión de futuro? Bueno, que una predicción es lo que me pide. Exacto. Bueno, pues no tengo la más remota idea. Yo soy muy prudente en este aspecto porque realmente todo indica que las infecciones, el desarrollo de la enfermedad va a ser cada vez más leve. Cuanto más dosis tengamos puestas, más se vayan desarrollando. Si no aparece ninguna variante a la que no podamos atajar con una nueva vacuna, y todo parece que se va a convertir pues, en un virus con el que vamos a convivir, que es donde aparecerán cíclicamente pues, estas olas de infecciones, pero que las enfermedades estarán mucho más controladas y que entre todos, solamente con las medidas individuales y con la salud pública a través de la vacunación y las medidas que se vayan tomando, yo creo que vamos a retomar una cierta normalidad, una cierta nueva normalidad, y la verdad que con no vernos en la situación en la que nos vimos en aquel momento de total desconocimiento, de incertidumbre, de mucho miedo, de nulo contacto físico, prácticamente ni las miradas, ¿no? Yo recuerdo al principio del confinamiento, cuando cerramos los hospitales, que los cerramos un poco antes del confinamiento, cómo nos cruzamos por el pasillo, cada uno por un lado, arrastrándonos por la pared, momentos muy dramáticos dentro, vivido contagios de compañeros en las UCI, ingresados por la enfermedad. Fueron momentos muy duros, y donde estaba principalmente como motor del miedo el desconocimiento, y que hoy día
pues por suerte hemos avanzado en este aspecto y con no vernos en esa situación yo creo que ya es un paso importante, porque estamos hablando de que han pasado solamente 2 años de tener una enfermedad nueva y que hemos sido capaces mundialmente de controlar una enfermedad por la que han muerto pues casi 6 millones de personas diagnosticadas, o sea que estamos hablando de una enfermedad que se ha llevado muchas personas, que se ha llevado parte de nuestra vida, de cómo vivíamos, cómo nos relacionábamos, que se ha llevado mucha parte económica y social de nuestra vida y que esperemos que podamos recuperar esta parte lo más pronto posible y felicitar a los trabajadores, a los científicos, a la ciudadanía en general, ¿no? Porque creo que en líneas generales se han comportado de una forma ejemplar. Yo creo que España es un ejemplo tanto en la ciudadanía como en algunos aspectos de la estrategia, sobre todo en el tema de vacunación, y tenemos que sentir orgullosos todos de cómo hemos sido capaces al menos de asomar un poco la cabeza en esta pandemia, y que esperemos que entre todos pues podamos avanzar en este sentido. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Pedro, a ver, Eva, para terminar, ¿qué nos dirías tú? Bueno, pues yo, al hilo de lo que estaba diciendo Pedro, sí que es verdad que ya el desconocimiento, eso ya lo hemos ganado, ¿no? Quizás ese miedo que sentíamos en los centros hacia no saber qué hacer, no saber cómo hacerlo y a qué nos enfrentamos, eso, bueno, pues eso ya desapareció. Tenemos que vivir de otra forma, siempre en los centros con el objetivo de un envejecimiento activo por parte de los usuarios que viven con nosotros y bueno, esto viene para quedarse y hay que vivir con ello y una vida lo más normalizada dentro de la nueva normalidad esta que tenemos, ¿no? Claro que sí. Y Juan Antonio, ya para terminar, esa visión de futuro de la que hablábamos, predicción. Yo a corto plazo creo que el coronavirus nos tiene que dar algún disgusto. Creo que va a seguir habiendo todavía algún caso que conoceremos de enfermedad grave, fallecimientos incluso y demás. Pero confío, y aquí mezclo un poco opinión personal con deseo, que cada vez serán menos, cada vez habrá más población mundial vacunada y por tanto cada vez tendremos más posibilidades de que la enfermedad se transforme en lo que hemos dicho antes, una patología endémica que de vez en cuando produce un brote, para la cual va a haber cada vez mejores tratamientos. Eso es muy importante porque hemos avanzado mucho en prevención, en tratamiento hasta hace poco no mucho, pero ahora mismo estamos avanzando mucho más, y a aquella persona que enferme pues se le podrá poner un tratamiento que hará que la mayor parte de los casos se curen, ¿no? En eso confío. Evidentemente esto está teniendo unas consecuencias económicas y sociales ostensibles que creo que todavía no han terminado. Durante algunos meses todavía vamos a sufrir alguna restricción de movilidad, algunas limitaciones y demás. También espero que eso sea cada vez menor y que, aunque hay cosas que se quedarán, como las mascarillas y algunas cosas más, o hábitos higiénicos y demás, podamos retomar lo que todos deseamos, ¿no? Ese contacto físico, esa relación que teníamos antes de esta pandemia. Esperemos que así sea. Daros las gracias a los tres por aceptar la invitación, por estar con nosotros y también acercar a toda la ciudadanía esos detalles de cómo se ha vivido la pandemia, de los avances en investigación, también de esa situación tan real de las residencias de ancianos. Y toca despedirnos ya de esta tertulia que le hemos ofrecido sobre coronavirus. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Nos despedimos hasta después de Reyes, así que pasen una muy feliz Navidad.